muchas gracias por permanecer aquí con nosotros. Con esta actividad daríamos por concluido nuestras actividades de este primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, dando posteriormente paso a nuestra clausura. Es importante mencionar que en este primer Summit, el conversatorio internacional nos estarán, como bien dice nuestra compañera, apoyando de Australia y el maestro que llega de la UNESCO. Creo que es importante que recordemos que tanto la formación como la innovación constituyen procesos cuyos componentes abonan por separado. Sin embargo, espacios como este Summit nos ayudan a que la conjunción dinamice la adquisición y el desarrollo de algunos de los rasgos, por ejemplo, de personas que se dedican a la innovación, el ser flexible, el tener libertad de pensamiento, en que sean creativos. Todo esto sin olvidar que la Dirección de Formación e Innovación Educativa siempre impulsa este fomento a la investigación, a la innovación. Me voy a dar paso, me voy a permitir leer la semblanza de nuestros ponentes. Empezaré con el maestro Adolfo Rodríguez, para que sepan, a pesar de que él no está, daremos inicio nuestro conversatorio con la licenciada Ana Navarro, sin embargo, para que ustedes conozcan todos los antecedentes de nuestro experto. El maestro es el coordinador del programa del sector de educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en México. Tiene estudios de licenciatura en Pedagogía por la UNAM y tiene una maestría en Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Política y Culturas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Entre otras tareas, ha sido profesor en Educación Básica y Superior, asesor de gobiernos estatales, investigador en temas de educación rural y formación docente. También fue coordinador de contenidos digitales en Editorial Santillana, asesor en temas de política educativa digital y durante 10 años funcionario de la Secretaría de Educación Pública en Educación Básica y en Educación Superior. La maestra Ana Navarro Espinosa es la CEO de Alata. Ella es ecuatoriana, nacida en Quito. Es licenciada en Comunicación Corporativa, Relaciones Públicas, Relaciones Humanas, Diseño Gráfico, Marketing y Administración de Empresas por la Universidad de las Américas y actualmente está cursando la maestría en Neuropsicología de la Universidad Casagrande. Es ejecutiva global de Educación Internacional, altamente reconocida en el campo de educación como especialista Business Skill of Tomorrow, con más de 15 años de experiencia, liderando organizaciones en marketing internacional, estrategia comercial, estrategia de marketing, emprendimiento, publicidad online, desarrollo de nuevos negocios, event management, formación y capacitación, relaciones públicas, discurso en público, especialista en negocios a negocio, especialista estratégica, emprendedora y consultora de varias empresas. Ha permitido desarrollar en el ámbito de la educación hasta el día de hoy, desempeñándose como la CEO de Alata, ampliando eficazmente esta red en Quito, en Lima, en Chile, Argentina, Colombia, México y en América Central. Ella se ha encargado de asociar a Alata con gobiernos, específicamente departamentos de educación, subsecretarios de educación, municipios, cámaras de comercio, empresas multinivel y universidades internacionales. Tiene una doble certificación y título Congresos Internacionales. Ha desarrollado estrategias de emprendimiento para introducir a Australia en Latinoamérica, estrategias de relaciones públicas entre universidades y TAFES orientado a la responsabilidad social. Sus fortalezas sobresalientes son orientadas a los resultados e incluyen la orquestación de los cambios de rumbo de empresas, el crecimiento continuo y a la colaboración académica entre universidades de Oceanía y Latinoamérica, aportando a la educación global y a su internacionalización. Muy bienvenida, maestra. Buenas tardes y muchas gracias, maestro, por la presentación y buenas tardes con todos. Honrada de participar de este evento. Pues muchas gracias. Vamos a cambiar un poquito la dinámica, si tú no tienes inconveniente. Quisiera que nos platicaras en general, toda vez que no ha llegado nuestro siguiente conferencista, que nos platiques tú cómo abordarías esta de la innovación educativa desde el ámbito en donde tú te estás desarrollando y cómo es que en América Latina nos impacta.
Como tú dices, vamos a iniciar entonces un conversatorio diferente y pues me gusta y es precisamente donde parte la innovación para nosotros desde Alata y para mí de manera muy personal. Y todo parte desde una palabra que ha sido utilizada en varios discursos, es parte de varios tratados, incluso pertenece a una completa de las ODS, que es la inclusión. Entonces nosotros estamos categorizando la inclusión siempre desde las necesidades educativas especiales y nosotros alrededor de los años nos hemos dado cuenta que la inclusión no es todo. La inclusión es la innovación, inclusión es tecnología, inclusión es todo lo que hemos vivido durante este tiempo de cambios. La inclusión llegó a las aulas hace muchos años, sino que no hemos tenido la valentía, por así decirlo, de afrontarlo y de darnos cuenta que absolutamente todos somos diferentes y que nuestros procesos de aprendizaje también van a ser diferentes y que obviamente la tecnología y la innovación de su mano ha venido para darnos la oportunidad al conocimiento sin límites, por así decirlo, pero nunca va a reemplazar a ese gran experto, maestro, que ahora pasa a tener un rol de facilitador, que es precisamente ese facilitador del conocimiento, que aquí viene esta gran palabra de innovación dentro de la educación. Sí, como bien dices, finalmente ahora nuestros educandos creo que ya no aprenden de la misma forma, ya no es la repetición lo que tenemos que buscar diferentes formas de hacerles llegar el conocimiento y de que ellos aprendan. Desde este punto de vista, ¿a qué retos te has enfrentado tú? ¿Cómo los abordarías o cómo los has abordado, principalmente después de toda esta 2 años de pandemia que hemos vivido? ¿Qué es lo que te ha dejado esos obstáculos? ¿Cómo los saltaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo nos puedes compartir tu experiencia? Con gusto. Bueno, yo creo que uno de los más grandes obstáculos es el miedo que tenemos al cambio. Hemos utilizado muchísimo este tiempo la palabra resiliencia, pero en realidad no hemos logrado interiorizarla y entenderla como ese gran paso para romper el miedo, para salir de algo, de tu zona de confort, de tu rutina diaria y enfrentarte a innovar todos los días porque es eso lo que están viviendo ahora las universidades, los institutos tecnológicos, los gobiernos, las subsecretarías, los municipios y todas aquellas instituciones que trabajamos por y para la educación. Es vencer la barrera del miedo, el saber que tú sí puedes, que siempre esta elasticidad de nuestro cerebro nos va a permitir aprender miles de cosas y que obviamente este aprendizaje nos va a permitir presentar metodologías y procesos innovadores. Entonces, uno de los retos más grandes que nosotros nos hemos encontrado es esa resistencia a la educación híbrida que vino para quedarse y obviamente no va a cambiar el touch que tiene la presencialidad también, pero esta presencialidad pasa a tomar un papel más bien de un taller, de un desarrollo de proyectos, de tener ya no el maestro que está frente a la pizarra, sino tener el maestro que está sentado contigo en una mesa redonda y que comparte proyectos y que comparte eso grande que tiene de experiencia para aportar a un conocimiento previo que ya viene fabricando el estudiante. Entonces, el miedo ha sido la barrera más grande, el entender que ahora la inclusión se manifiesta de una manera mucho más grande y que nos permite utilizar todas las inteligencias que tiene nuestro cerebro y que estas van a explorarse también por una utilización adecuada de la tecnología y de la mano de los expertos que permitan que este conocimiento sea real. Entonces eso ha sido, maestra, es el miedo al cambio, pero ahora llega y ese cambio también va a ser muy beneficioso porque va a permitir que las universidades, los institutos tecnológicos y las organizaciones de la educación puedan crecer y puedan abarcar lugares que antes no se podían. Entonces, ahora, ¿qué es lo que buscan los estudiantes? Es el aprendizaje rápido, son habilidades profesionales, habilidades blandas, habilidades duras. Entonces, a eso se enfrentan ahora las universidades, a desarrollar este tipo de habilidades en sus estudiantes para que puedan ser innovadores. Y otro de los retos también que nos encontramos es el que los estudiantes, si bien es cierto, salen a buscar empleo, ¿sí? Y apoyar a la economía de su país, a una reinvención también económica en ese sentido, ¿verdad? Que necesitamos tanto, pero también a ser emprendedores.
a que de la mano necesitas crear una persona innovadora, que de la mano también pueda presentar nuevos proyectos. Entonces, ahí está el reto. ¿Cómo genero estudiantes que a la vez siguen un patrón de educación para alcanzar una carrera y al mismo tiempo adquieren habilidades profesionales que le permitan una empleabilidad rápida, pero a la vez también que puedan generar sus fuentes de ingreso? Es correcto. Mira, estamos teniendo aquí la presencia y agradecerles a los estudiantes que están aquí con nosotros, porque finalmente este Summit no nada más es para nuestros docentes, también para ellos. En atención a ello, Ana, yo te quiero preguntar, ¿cómo los podrías orientar que sea esta parte del Summit para ellos? ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer desde su presencia en el aula para que ellos también abonen a que las clases que impartimos en las instituciones de educación superior sean innovadoras? ¿Cuál sería el papel que ellos juegan dentro de esta innovación educativa? Me gustaría mucho estar ahí de manera presencial y pues mirar sus expresiones también, pero bueno, decirles que lo más importante es investigar, es leer, que ahora el conocimiento no tiene límites, no tiene fronteras, que la internacionalización la pueden vivir todos los días, que todos los días se pueden convertir en ciudadanos del mundo, pueden tener una mentalidad global, que no se pueden cerrar a un solo idioma, porque ahora con una app puedes aprender otros idiomas, otras expresiones, otras culturas, otras costumbres, otras estrategias. No dejen de aprender, no dejen de aprender y utilicen la experiencia de sus docentes para hacer proyectos y preguntas concretas que faciliten en ustedes ese conocimiento. Entonces, que sean a la vez aprendices que demandan conocimiento, pero también lleven conocimiento al aula. Entonces, eso es algo muy importante de esta generación, que ustedes tienen todo a un clic. Su internacionalización está a un clic. El conseguir trabajo está a un clic. El leer algo interesante está a un clic, a un video. Entonces, que podamos utilizar todas estas nuevas tendencias y estrategias que tenemos para poder crear conocimiento. En Latinoamérica eso es precisamente lo que necesitamos, nuevos investigadores, gente curiosa que desee mirar nuevos temas, investigar sobre ellos, aplicarlos en sus contextos, sean curiosos. Y otra cosa también súper importante, cuando estén en un espacio de trabajo, siempre dejen huellas importantes de su presencia, pero no se olviden también de luchar por algo personal. Puede empezar por un sueño pequeñito, ¿sí? Con algo que lo pueden montar en línea, con algo que lo pueden empezar a comercializar como en grupos de amigos, pero siempre tener algo de la mano que les permita continuar desarrollando sus habilidades. Eso sería como una recomendación, porque a la final toda retroalimentación que ustedes realicen va a ser válida y positiva, y del error también vas a aprender siempre mucho, del problema, no escapen de los problemas es lo mejor que nos puede pasar, porque nos permite tener una mentalidad mucho más innovadora, y eso es lo que se está viendo hoy en Latinoamérica, en países donde completamente perdieron sus redes de educación y ahora están tratando de una manera voraz de volver a ir aprendiendo, recuperándose. Esa es una virtud muy bonita de Latinoamérica, que somos gente valiente, gente que se levanta y gente que lucha, y que a veces está bien quejarnos, pero también está muy bien brindar soluciones a situaciones que están también en nuestras manos. Otra situación importante es la sostenibilidad. Entonces, lo que tengo en el momento es lo que voy a utilizar para salir adelante. Sí, pueden ser medios pocos, bajos, altos, pero lo que tengo lo voy a hacer y no lo puedo utilizar como una limitante. Y aquí vienen casos muy bonitos personales. Hemos conocido en este trayecto de la inclusión educativa muchos chicos con limitantes bastante importantes, la verdad, y que salen adelante y que te inspiran. Entonces, aún más nosotros que tenemos ciertas habilidades ya muy bien desarrolladas, pues no nos pongamos limitantes, ¿sí? Y trabajemos mucho en nosotros, en todo lo que es nuestra inteligencia emocional, en nuestra seguridad, en nuestra salud, que también es un tema que despertó la pandemia de una manera alarmante. Entonces, cómo nos cuidamos, cómo nos vemos, los ejercicios que hacemos, la mentalidad sana que mantenemos. No olviden esas habilidades también que son muy importantes.
Muchas gracias. Ana. Pues damos la bienvenida a Adolfo. Estábamos ansiosos de tenerte por acá. Ya te conoce nuestro auditorio, tanto en redes como aquí los presentes. Nos dimos a la tarea de leer tu semblanza y recapitulo un poco para que tú puedas también hacernos partícipe de tu experiencia. Comentábamos con Ana, ¿cuál es, desde su punto de vista, cómo asume ella la innovación educativa? Y por otro lado, estábamos comentando que tenemos aquí jóvenes, que si bien es cierto el Summit no nada más es para nuestros docentes, es importante involucrarlos a ellos y hacerlos partícipe también. Nosotros como docentes nos tenemos que preparar, tenemos que estar desarrollándonos continuamente, sin embargo ellos también es importante que tomen una actividad preponderante en el aula, que ellos innoven. Queremos escucharte en estos dos aspectos, que nos des tu opinión, por favor. Sí, bueno, agradecer primero la invitación nuevamente y ofrecer una disculpa que no pude llegar desde el principio, pero bueno, se me complicaron algunas cosas, pero con mucho gusto estoy acá compartiendo algunas ideas que son propiamente las ideas de la UNESCO, quisiera eso señalar. Tengo una presentación, no sé si me alcanza el tiempo para comentar todo. ¿Cuánto tiempo puedo ocupar? ¿Cuánto tiempo te llevas tú? Unos 20 minutos. Sin problema, ¿Sí? aquí Perfecto. te estábamos esperando. Bueno, entonces, por favor, voy a apoyarme de esta presentación, porque si no va a ser difícil recordar todas las ideas que quiero compartirles. Bueno, le puse así a la presentación, que tiene que ver con la visión de la UNESCO en torno a innovar en la educación. Y bueno, 3 temas quiero tratar. Si me permiten, voy a parar. Me estoy un poco hundido en la… Así está bien, sí, gracias. Entonces, primero hablar de la visión que tiene la ONU y la UNESCO en particular en torno a la situación actual de crisis que vivimos. 5 ámbitos prioritarios de lo que le ha llamado la transformación de la educación y algunas rutas que quiero proponerles para el tema de la innovación educativa, para responder a esto que me comenta la maestra. Bueno, primero, la UNESCO está hablando de un tema central que es transformar la educación. ¿Por qué? Porque enfrentamos una crisis sistémica, le denominamos así porque tiene varios componentes. El secretario general de las Naciones Unidas ha hablado de estos componentes en términos de divisiones, la división de la paz, de la pobreza y la riqueza, de género, la división digital, la división generacional y la división climática, la división ambiental. Dice él, y decimos todos los de Naciones Unidas, que este modelo de desarrollo no es sostenible, por lo que hay que modificarlo y hay que pensar en una educación del futuro. A eso se le ha acompañado una crisis educativa que tiene como primer componente el tema de la crisis del aprendizaje que veníamos ya arrastrando antes de la pandemia, y era que los alumnos, no solamente en México, sino en diversas partes del planeta, no estaban logrando los aprendizajes que definía el currículo. Tanto en países en vías de desarrollo como en países avanzados teníamos esa crisis del aprendizaje. Otro tema es que los sistemas formales no están logrando cubrir las necesidades de toda la población. No solamente de la población escolarizada, sino la población en general, en términos de su educación y formación para toda la vida. Y otro problema que es, y que se relaciona con lo que comentaba ahorita la maestra, es el tema de la juventud, que presenta un fenómeno muy interesante relacionado con la desilusión. Es decir, no están creyendo en el futuro, no están creyendo en sus gobiernos, ni están participando políticamente en la vida social, cosa que nos tiene que preocupar como educadores. No digo que sea el caso específico de nuestros alumnos, es una situación global de lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué propone la UNESCO y la ONU? Transformar la educación. Acabamos de tener una cumbre mundial
el 19 y 20 de septiembre, y por primera vez en la historia del sistema de Naciones Unidas desde que fue creada, la educación ocupó el centro de la respuesta a la crisis. Eso fue sorprendente incluso para nosotros como UNESCO. Dijimos, nunca habíamos visto que la educación fuera el centro de la respuesta. Muy interesante la cumbre. Entre otras cosas, esa cumbre retoma un documento que generó la UNESCO y que presentamos hace unos meses en español, que se lo recomiendo mucho, que se llama Reimaginar Juntos Nuestros Futuros. Todo esto está en internet, todo lo que voy a presentar. Y ahí habla de cómo pensar la coexistencia futura. ¿Sí? Esto que les decía hace rato, frente a la crisis, pensar el futuro. Ahí hay un documento de educación superior, otras cosas interesantes que les pueden a ustedes ser útiles. Algunos de los compromisos que a nivel país se generaron de esta cumbre fueron, garantizar la recuperación educativa después de la pandemia. En este quisiera centrarme en esta plática, identificar las principales transformaciones del siglo XXI, ¿no? Cómo acelerar e identificar las innovaciones que requerimos. Otros temas fueron la financiación y aumentar o modificar los objetivos. De esas prioridades, de esos temas clave, se desprendieron 5 ámbitos para avanzar en la educación del futuro. Primero decir que lo que se entiende por transformación no es solo hacer una reforma, no se entiende solo con reformar un currículum o parte del sistema, tiene que ir mucho más allá, son acciones de gran alcance, dice ahí, aprovechar las fuerzas que tenemos, es decir, la fuerza docente, la fuerza de la juventud, la fuerza del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, y avanzar hacia el logro de objetivos que nos despierten un poco de esta crisis que tenemos, ¿no? Y hacer una educación mucho más esperanzadora. Debe garantizar la transformación, que todos y todas, los estudiantes, tengan acceso y participación a la educación. Necesariamente es una transformación inclusiva. Y aquí, transformación, innovación e inclusión es la línea que debemos seguir, ¿no? Porque no se trata de solo hacer innovación o alcanzar los logros con una parte del estudiantado o de las instituciones, sino que debe ser para todos y todas. Creo que es el reto más grande que hay. Y ahí, para eso, en este tema quiero insistir, aprovechar el potencial de los alumnos, porque no todo está en los docentes, mucho está en los estudiantes, ¿no? Todo esto para lograr sociedades más justas, igualitarias, tolerantes, inclusivas, sostenibles y pacíficas. Ese es el gran objetivo. Bueno, ámbitos prioritarios. Primero, construir escuelas o entornos inclusivos, equitativos, seguros y saludables. Ese es lo principal. Así como el sistema de salud, una de sus prioridades es contar con hospitales o centros de salud equipados, modernos, accesibles, etcétera. El sistema educativo tiene que construir entornos o escuelas que tengan estas características. Lo segundo es promover aprendizajes y competencias para la vida, es decir, trabajo y desarrollo sostenible, apoyar a los docentes, acelerar la transformación digital y incrementar el financiamiento. Y bueno, lo principal que quiero platicarles en esta exposición son de ese panorama que les acabo de comentar, algunas rutas que propone la UNESCO para la innovación educativa desde la docencia. Bueno, en este documento de Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, vienen algunas ideas que les quiero recomendar. La segunda parte, la primera es el diagnóstico, la segunda es cómo renovar la educación, y ahí habla de las tareas de las escuelas, del currículum, de los docentes, etcétera. Y luego la tercera parte habla de la investigación, la innovación y la cooperación. De este documento quiero compartirles algunas ideas. Primero, los y las docentes están llamados a liderar la transformación. Es un reconocimiento que hace la UNESCO a nivel global acerca de cómo los docentes tendrían que ser reconocidos, apoyados y financiados
para liderar el paso de la crisis a la transformación. Se requiere muchísimo apoyo, acompañamiento, recursos, formación, capacitación, para que los docentes puedan ayudar en el aprendizaje, en la educación, en la formación y en la transformación. Esa ruta de todas las actividades que tienen que hacer los docentes requiere ser apoyada para que verdaderamente lideren el paso que he comentado. Un tema muy importante en el tipo de innovación que promovemos a nivel global es complementar dos enfoques. Tiene que ver esto con desarrollo sostenible. Un principio precautorio, es decir, que nuestra acción cotidiana en las aulas, a través de nuestros estudiantes, a través de las asignaturas que impartimos, no causen más daño, no causen más exclusión, no causen más violencia, más discriminación, más racismo, más daño al planeta, etc. Ese le llaman el principio precautorio o de mitigación. Pero hay otro principio que tiene que ver con la transformación. Ok, no vamos a hacer más daño, pero lo que necesitamos es crear condiciones para que esto cambie. Ese es mucho más difícil. ¿Qué es mejor? Las dos están bien y las dos son necesarias. A veces no vamos a poder transformar, pero sí mitigar la acción. Y a veces no va a ser necesario con que solo seamos responsables y conscientes, sino que tenemos que generar, como decía la compañera que me antecedió, pues mayor conciencia global, prepararnos para el futuro, etc. Entonces, ¿cómo pasar de lo precautorio a lo transformador, o de lo transformador a lo precautorio, o vivir en esos dos ámbitos? En los temas de innovación digital. ¿Sí? Ese es un gran reto para la educación mundial. El informe sobre la educación en el mundo del 2023 habla de tecnología y educación. Les recomiendo que consulten la nota conceptual, obviamente todavía no está el informe, pero ahí habla de esos retos que tenemos para equilibrar esto. Entre otras cosas, habla de que tendríamos que ser menos conservadores en el uso de las tecnologías y sí pensar que, obviamente, las grandes plataformas, las grandes industrias tecnológicas y digitales no están en manos de los países latinoamericanos, pero nosotros sí podríamos tener o liderar algunos ramos de la tecnología y la ciencia. Lo tendríamos que hacer si queremos un futuro posible y sostenible. Entonces, un poco de lo que se trata es de quitarnos esa visión conservadora de decir, es que tecnología es dominación, ¿no? Es que las redes y todo, o sea, una visión como mucho más desesperanzadora, mucho más catastrófica, de que nosotros no podemos tener tecnología, ni en las aulas, ni en las escuelas, ni en la industria, ni como motor de desarrollo del país. Entonces, lo primero es pasar de esa visión conservadora. Muy difícil, pero es posible. Ese informe habla de que hay que pasar del nivel adaptativo, es decir, adaptarnos a las tecnologías existentes, a adoptar una tecnología y buscar transformaciones, ¿no? Pero la tecnología no puede ser solución para todo. No es este solucionismo que para todo le ponen la tecnología. Tenemos que combinar tecnología con otros ámbitos de lo humano. Un elemento que tenemos que combinar es una visión a largo plazo. Si el tema es pensar en los futuros, ¿hacia dónde tendríamos que pensar? Hacia el 2030, que se termina la agenda de las Naciones Unidas, hacia el 2050, que se prevé el agotamiento de los recursos naturales, o más allá del 2050. ¿Cómo innovar desde la docencia pensando en futuros distintos, ¿no? En escalas y horizontes de tiempo distintos? No se puede ahora innovar en el corto plazo, tendríamos que pensar en esas escalas distintas, y hay quien está pensando incluso en la innovación en otro planeta, porque piensan que ya la Tierra es insuficiente, ¿no? Entonces, bueno,
Ese es un tema interesante. Otro tema que tiene que ocuparnos en la innovación y en la docencia es educar para las situaciones de emergencia, como la que acabamos de vivir en la pandemia, pero que viviremos otras. Por ejemplo, el tema de las crisis económicas, la migración, la guerra, el cambio climático. Eso es lo que se viene. Y América Latina en especial es una región proclive a situaciones de riesgo. Entonces, ¿cómo educar en nuestras aulas para que nuestros estudiantes estén preparados ante esa incertidumbre, a ese riesgo, y preparados para lo que nosotros llamamos reconstruir mejor después de una situación de desastre? Ahora se habla mucho de una educación regenerativa, cómo regenerar la vida social y la vida en el planeta. Otro tema de innovación tiene que ver con equilibrar dos elementos: educación para el trabajo y para el desarrollo del talento, es decir, necesitamos estudiantes, sí, que sean multilingües, que innoven, que sean creativos, que tengan competencias del siglo XXI para un empleo digno, pero también que tengan competencias para aprender a vivir juntos en un mundo más complejo. Porque cada vez tendremos más exigencias de ese tipo. No basta con ser talentoso en mi ramo si no puedo convivir con el otro. Y quizá vivir juntos en un mundo complejo es la competencia más difícil. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de las guerras y todo. Por cierto, vamos a tener un foro mundial en México, un foro mundial sobre racismo y discriminación en noviembre. Los invito, va a ser en Los Pinos, pero es un evento mundial donde el principal tema de discusión es ese: cómo enfrentamos la vida compleja hoy sin estos flagelos mundiales, ¿no?, de la discriminación y el racismo. Bueno, y tiene que ver con esto, con vincular educación con empleo juvenil digno sobre todo. En América Latina tenemos un problema de empleo juvenil, y sobre todo en mujeres, ¿no? Saben estos datos que si todas las mujeres adolescentes en América Latina tuvieran al menos la secundaria y al menos el mismo sueldo que los hombres cuando tienen su primer empleo, América Latina podría salir de la pobreza en 15 o 20 años, ¿no? Entonces, es fundamental vincular esto, equilibrar competencias para el trabajo, para una convivencia en un mundo complejo y con empleo digno. Porque sin eso, la paz, la convivencia resulta más difícil. ¿Cómo va a haber paz si no hay oportunidades para la juventud? ¿Sí? ¿Cómo va a haber desarrollo sostenible si no hay oportunidades en sus regiones, en sus países? Entonces hay que pensar, y sobre todo ahí ponía yo pensar en el desarrollo regional. Fíjense, eso es muy importante. No nos pensamos mucho como región. Ya lo decía mi colega anterior, ¿por qué no nos pensamos como región latinoamericana o como región centroamericana? Eso no, es muy difícil las soluciones en ese sentido. La migración, por ejemplo, es un problema de la región centroamericana, porque hay un corredor seco que va de Panamá a Chiapas, que hace que la gente no tenga formas de trabajo digno, pero no hay una solución regional al respecto, sino que cada país piensa sus soluciones, y eso ha llevado décadas de atraso a la región. Otro tema es repensar lo humano, fíjense. Yo les comentaba la otra vez que yo estuve en la Boca 4 en mi bachillerato, y estos temas no se discutían. Creo que ahora ya hay temas de esos de discusión más humanistas en las vocacionales, según entiendo. Pero hay que discutir estos temas de cómo el ser humano ya no es esto que decíamos biopsicosocial, ¿no? Ahora es biopsicosocio-tecnoinformático. No nos podemos pensar ahora sin el internet, sin eso. Entonces, ¿cómo repensar al ser humano en sistemas complejos? No es ni antihumanismo ni nada más, ¿no? Pero sí antiexcepcionalista. Es decir, el ser humano no es un ser excepcional en el planeta, sino está inserto en una red de sistemas complejos y tiene que ayudar a que todos se dignifiquen, que todos tengan una vida digna, etcétera.
Este tema es muy interesante de integrar posturas críticas y visiones alternativas. El Plan 2022 del que está impulsando la SEP tiene mucho de esto. Desde mi punto de vista, planteado muy teóricamente, con un lenguaje poco claro para los docentes. Pero hay algunas ideas que me parecen fundamentales de integrar feminismos, interculturalidad, y otras posturas críticas que no quisiera ahora abundar, pero hay que tomarlas en cuenta, porque están planteando temas interesantes. Un tema que está promoviendo la UNESCO mucho es esto de la pedagogía de la solidaridad y la cooperación. Tiene que ver con todo lo que comenté, ¿no? Involucrar a estudiantes, pensar éticamente, pensar en lo distinto, incorporar a todos, etcétera. Un tema muy interesante que es desarrollar proyectos transversales. Cómo integrar, por ejemplo, temas de cambio climático, con igualdad de género, con tecnologías, etcétera. Ahora estamos haciendo un proyecto con la Universidad Autónoma de Coahuila, un poco tratando de integrar esos temas y diversos actores, ¿no? Apoyar a los más vulnerables. La docencia debe buscar la justicia, ¿no? Hay una cantidad importante de estudiantes que no van a regresar a la escuela, o que si regresan a la escuela van a regresar con menos conocimientos, menos habilidades. ¿Y saben quiénes son? Los que menos oportunidades tienen en sus casas de estudiar. Los que solo tienen un celular para toda la familia, los que no tienen una buena computadora, una buena conectividad, etcétera. Y esos hay que apoyarlos más. Tiene que haber justicia al interior de las aulas, ¿no? Bueno, quiero terminar con este tema. Empoderar y movilizar a las juventudes con competencias de futuro. Les decía al principio que los docentes no pueden ni deben hacer todo, ¿no? Eso va en contra de la docencia hoy en día. De que el docente sea responsable de que el estudiante aprenda, pase, sea resiliente, etcétera. Pues no, porque así como el docente requiere mayor autonomía para tomar decisiones, también el alumno. Entonces, el drama de la pedagogía es: yo te voy a ayudar a ser autónomo, ¿sí? Bueno, dicen que nadie enseña a otro a ser libre, pero a lo mejor la pedagogía sí podría un poco ayudar a los estudiantes a que sean más empoderados, más autónomos, y puedan ellos involucrarse en esa participación transformadora que requiere la educación del futuro. Entonces, la ONU ha puesto especial énfasis en la juventud. Ahora en esta cumbre que les comento de la transformación de la educación, hubo un espacio para los jóvenes. Les recomiendo que vean en YouTube esa cumbre para la transformación de la educación y vean los paneles de los jóvenes, para que vean qué es lo que están pensando y cómo se están organizando y cuáles son las demandas que le hacen o que nos hacen a los adultos, ¿no? En fin, esta idea de hacerlos partícipes de proyectos ciudadanos, de que vayan a observar, a platicar con la gente, que vayan también a las empresas. En fin, esta educación en campo es muy importante. Finalmente terminaré con esta idea de cómo integrar un nuevo aprendizaje para la educación del futuro. Desarrollar esos que le han llamado las competencias del futuro. Esos dos libros los escribió este señor Stefan Hessel, que participó en la Segunda Guerra Mundial como soldado, y luego fue de los que redactó la Carta Universal de los Derechos Humanos al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él decía, pues hay que indignarnos ante lo que está pasando en el mundo. ¿Quién no se puede indignar ante los problemas de la violencia, de la guerra, de la desigualdad, etcétera? Él dice, tenemos que indignarnos porque si creemos que esto va a pasar solo o que no vale la pena luchar por ciertas causas, el mundo va a ir cada vez peor. Y es la verdad.
Después de la Segunda Guerra Mundial estamos ahora en una crisis quizá mayor que la que hubo en ese tiempo. Y por eso la ONU está tan cuestionada. En cierto sentido sí le doy la razón a quien la cuestiona, porque dicen, bueno, ¿por qué la ONU después de estos años no ha logrado eso? Bueno, necesitamos la participación de todos. Entonces, dice él, indignémonos. Y luego, unos años después, dijo, bueno, pero no es suficiente indignarse, porque cada quien puede indignarse por lo que le sucede, pero necesitamos mejor comprometernos a hacer un cambio en lo que nos aqueja. Pero yo diría que necesitamos, aparte de eso que dijo Gesell, un nuevo aprendizaje o una nueva competencia de futuro, que es construir esperanza. Porque no podemos dejar que nuestros estudiantes sigan, como dicen los diagnósticos de la ONU, viviendo en la desilusión, ¿no? Pensando que no vale la pena modificar, que no vale la pena transformar, etc. Entonces, más allá de la colapsología, es decir, de que todo va a colapsar, ¿cómo pensar en una idea distinta de cambio, de innovación, hacia la transformación? ¿Sí? De todo esto que les he hablado, hay algunos ejemplos concretos que conozco, que se están desarrollando en México y en otras partes del mundo, pero no me va a dar tiempo de comentarlos. Sin embargo, me gustaría ponerme a sus órdenes, ese es mi correo, y compartirles algunas experiencias que conozco en estos temas, de escuelas que están trabajando sobre los futuros, de escuelas que están trabajando estos proyectos de cambio y de transformación, de empoderamiento de las juventudes, etc. En fin, sé que son muchas ideas, pero quise presentarles la visión completa de la UNESCO y de lo que estamos entendiendo por la función hoy de la educación y de la docencia en el camino de la transformación y de crear mejores futuros, como decía hace rato, para una sociedad más justa, inclusiva, pacífica y sostenible. En fin, bueno, espero que estas ideas les parezcan importantes y ¿tenemos un espacio para preguntas? Sí, todavía. ¿Sí? De hecho, quisiera, Adolfo, darle la palabra ahora a Ana. Nos hiciste un resumen muy bueno de algunas de las preguntas que queríamos hacer y que compartieras con Ana. Sin embargo, me gustaría escucharte, Ana, una vez que ya Adolfo nos da algunos tips, algunas recomendaciones. Si bien es cierto, nos comentaban en alguna otra ponencia que no es una receta, no podemos seguir paso a paso algo para que funcione. No quiere decir porque que lo que tú estás haciendo, Ana, tal y como lo estás haciendo, nos va a funcionar. Sin embargo, sí son recomendaciones, ¿no? Como lo que nos acabas de dar. ¿Tú qué nos podrías recomendar para nuestros docentes, Ana? Hola, con todo gusto. No sé si deseas que sigamos haciéndolo así como un conversatorio o puedo tener una presentación rápida. Como si tú quieras, porque también habíamos cambiado. Sin embargo, bueno, ahorita Adolfo tuvo ya la oportunidad, me parece adecuado que tú hagas tu presentación y concluimos con esta serie de preguntas y respuestas de nuestro público, tanto presencial como en redes. Perfecto. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y concreto también, así como lo hizo el doctor, para poder avanzar. ¿Ya? Bueno, como iniciamos, pues nosotros somos Australian Latin America Training Academy, una consultora de educación internacional. Nuestra base está en Melbourne, Australia, y nos extendemos para el mundo. Entonces, precisamente y completamente alineados a todo lo que nos había conversado el doctor hace un momento, porque se cumple perfectamente con algo que nosotros infundimos tanto en docentes que empiezan desde educación inicial, luego van a la preparatoria y así sucesivamente en la universidad, en posgrados, en escuelas de negocios, que es el aprendizaje sostenible.
y todo lo que es la inclusión educativa, que también pues la empezamos a conversar también al inicio, que no únicamente tiene que ver con aquellos grupos que están asociados o no a la discapacidad, sino tiene que ver con cada uno de nosotros. Tenemos olas grandes de migración, tenemos también una situación muy fuerte de pérdida de empleos, como nos decía el doctor, de pérdida de confianza, un poco de pérdida de fe también en aspectos de encontrar trabajo, incluso de carreras también universitarias que se encuentran un poco obsoletas y que necesitan una innovación urgente o de pronto un cambio de esquemas, de paradigmas académicos ahí, como lo decía, también van a ser productos de una investigación profunda. Pero, ¿qué son estas dimensiones del aprendizaje sostenible? Es una metodología, un framework utilizado, investigado profundamente por expertas de la Universidad de Melbourne, que es la primera y creo que sigue siendo como la octava del mundo en educación. Entonces ahí está la doctora Graham, Berman, que pues nos hablan acerca de esta sostenibilidad, de la relevancia y la diversidad, en donde tenemos el aprendizaje perdurable, el aprendizaje significativo y el aprendizaje para todos. ¿Sí? Cada una de estas dimensiones son tropicalizadas y llevadas a cada uno de los sectores de los docentes de diferentes esencias, como lo había dicho, desde ministerios de educación, de sector público, sector privado, universidades, tecnológicos, hasta educación de posgrados y también educación permanente y para toda la vida. El aprendizaje para todos es transformar, ¿no es cierto?, como el estudiante a ese aprendiz. Vamos a remover las barreras y vamos a crear oportunidades de aprendizaje a partir de las capacidades, intereses y motivaciones. Entonces ahí estamos enfatizando mucho lo que es la cultura, de dónde vienen nuestros estudiantes, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus inteligencias, porque aquí viene algo también muy importante que está entrando muchas discusiones, que es la neuropsicología del aprendizaje, en donde vemos un cerebro maravilloso que empieza desde 100 millones de neuronas y que estas empiezan a una reproducción muy rápida y que permiten una elasticidad de nuestro cerebro importante para toda la vida. Entonces nos quita esa tendencia de que solo hay ciertas etapas de la vida que aprendemos, y no es así, aprendemos siempre, y ciertos conceptos que estamos tomándolos desde niños los dejamos para toda la vida y son herramientas muy poderosas para nuestro desarrollo en todos los ámbitos de nuestro existir. ¿Sí? Entonces, en este aprendizaje para todos vamos a tener todo lo que es el modelo holístico y ecológico, ¿verdad? Para conocer los orígenes, las historias, los contextos, las familias, que es muy importante, porque aquí hemos perdido ahora, por esto de la tecnología, también hemos perdido ese toque, ese acercarnos también a los grupos, que es muy importante y que no lo podemos dejar de lado, rescatando también la importancia del well-being, rescatando también la importancia psicológica que tenemos ahora los seres humanos, que aparece como otra pandemia a nivel mundial, ¿no? Vamos a valorar la riqueza individual, las fortalezas, ¿verdad? Removiendo estas barreras que a veces nos ponemos, y vamos a utilizar un lenguaje inclusivo que evita etiquetar a cualquiera de nuestros estudiantes. Entonces, aquí quiere decir que nosotros fortalecemos la retroalimentación positiva, que en este caso da el maestro a sus estudiantes, el facilitador a sus aprendices, el experto también a sus maestrantes. Entonces, muy importante que esta retroalimentación siempre rescate las riquezas, ¿sí? Y aquí tenemos algo que es muy importante para nosotros, donde basamos todos nuestros modelos, que es el modelo de capacidades Atrio. Y también descubrir que gracias a este modelo de capacidades Atrio, lo que nos permite es que cada formación, que cada microcredencial que tienen los estudiantes universitarios, que cada exposición internacional que van a tener como ciudadanos globales, sea muy aterrizada a una tropicalización del país. Siento que el éxito que hemos tenido nosotros para traer Oceanía a Latinoamérica es precisamente convertir las mejores prácticas de ellos en estos conceptos, en algo que sea sostenible, que sea verdadero, que sea para toda la vida, no solamente un modelo que tú lo ves y está bonito, impactante y que funciona de una manera maravillosa en Australia, porque de pronto es un país con otro tipo de recursos,
pero le damos una contextualización para cada país latinoamericano en donde se encuentra un sentido más profundo y permite un desarrollo del conocimiento mucho más efectivo. Y así es el aula, ¿no? Y así la vemos en la inclusión educativa, ¿verdad? Como todos esos colores, ese modelo ecológico, holístico, y cada uno de ellos somos cada una de las personas que estamos en el aula, sea esta virtual, desde cualquier entorno de aprendizaje. Y precisamente ahora estamos personas de diferentes carreras, de diferentes capacidades, con diferentes gustos, de diferente cultura, pero aún así conformamos un color en esa paleta. Entonces, como cada color es parte en sí de esa paleta con todas sus capacidades. Entonces, rescatar eso es darle al maestro las herramientas importantes y necesarias para poder sacar lo mejor, las mejores capacidades de estos grupos estudiantiles y se pueda cumplir lo que hablaba también el doctor, ¿no? En miras a un futuro, a un país con más esperanzas, a chicos que tengan una mente innovadora porque desde muy pequeños aprendieron a rescatar lo mejor que tienen y a retroalimentar lo que no, fortaleciéndolo, pero fortaleciéndolo desde la palabra cálida, desde el mirarlo como un ser humano capaz de desarrollar esa y muchas otras capacidades más. Aquí importantísimo en no olvidarnos todo lo que es del ambiente educativo, lo que conforma la comunidad y la familia también. Y bueno, ¿y cómo vamos a enseñar a nuestros estudiantes? Pues con la relevancia, ¿no? Temas que realmente les llame la atención porque pareciera como que seguimos el mismo currículum, ¿no? Ya han cambiado los modelos de celulares, han cambiado los modelos de computadoras, de autos, pero vemos que a veces la educación continúa con un currículum estándar que no evoluciona, que no se innova, que no tiene temas de relevancia. Seguimos enseñando matemáticas de la misma manera cuando las matemáticas es una de las materias, de las destrezas más importantes que puede tener un ser humano, porque no lo va a ser capaz solamente de sumar para toda la vida, sino de resolver problemas. Nosotros estamos utilizando las matemáticas todo el tiempo estamos resolviendo problemas, todo el tiempo estamos tratando de encontrarle solución a algo, y no es eso matemáticas, y estamos enseñando a los chicos temas que de pronto no son relevantes y que hacen que empiecen a poner una barrera a las matemáticas. En la relevancia, el valor del ahorro, el valor de generar proyectos, el valor de leer, el valor de investigar. Entonces, hay una urgencia importante de este cambio y de esta innovación. Aquí también vamos a pasar un poco de manera rápida como el marco de enseñanza responsiva, el MER, nos permite también tener un conjunto de habilidades dentro del ciclo del docente responsivo. Y aquí va mucho lo que habíamos hablado de cómo el docente prepara su material didáctico para las aulas contemporáneas, quiere decir, para estos nuevos entornos de aprendizaje importantísimos, ¿verdad?, para este desarrollo. Espero que se estén viendo bien las diapositivas. Al aprendizaje perdurable, aquí viene algo importantísimo, cómo nosotros ayudamos a los estudiantes a tener esas habilidades del siglo XXI, porque siempre nos estamos quedando, como decíamos antes, con una metodología ambigua, y cómo vamos a desarrollar estas nuevas habilidades que necesitan nuestros estudiantes, que van desde iniciar las clases con una buena respiración, una meditación, con un enfoque diferente, ¿sí?, para volvernos nuevamente a aterrizar en ese nuevo entorno y poder aprender de una manera efectiva. Ese aprendizaje que vengan con temas que realmente me interesan, con temas que están actuales, con temas que necesito desarrollar. Y para que aprenden los estudiantes también, ¿no? Hacernos esa pregunta, y aquí vuelve nuevamente esta paleta de colores para todos los docentes, para los estudiantes, para los profesionales y gestores de la educación que nos acompañó hoy en este summit. ¿Para qué estamos enseñando? ¿Por qué enseñamos a toda esa paleta de colores? ¿Cuáles son nuestros objetivos ahora? ¿Qué queremos innovar? ¿Qué habilidades profesionales queremos desarrollar? Estamos con una generación que todo lo quiere rápido, quiere carreras rápidas, a corto tiempo, con horas más reducidas, estudiando desde casa, desde el tren, desde el bus, desde el taxi, desde el Uber, desde una tarde en un café. Entonces, ¿cómo nosotros vamos innovando para
proporcionarles en esa ansiedad de conocimiento y necesidad de encontrar trabajo rápido, esas habilidades que los van a destacar, cómo me defiendo en una entrevista, cómo me controlo de una manera emocional cuando estoy bajo presión. Los chicos ya no saben trabajar ahora bajo presión. Entonces, ¿cómo realmente vamos encaminándolos para una sociedad que se presenta con obstáculos, pero obstáculos que se pueden ir venciendo con una mentalidad que se abre hacia un conocimiento diferente? Y bueno, en este caso, en este caso, lo que les he querido compartir es un poquito este modelo de inclusión educativa y aprendizaje sostenible que hemos venido trabajando con las universidades en Latinoamérica, con sus estudiantes de pregrado, con sus estudiantes de posgrado, con sus docentes, con sus líderes, en ministerios de educación también, subsecretarías, holdings de escuelas y colegios, llevando todo este framework y esta necesidad de un cambio de cómo el docente deja de estar solamente frente a un pizarrón, sino también se convierte en un actor, una persona que está ahí a través de proyectos de trabajo colaborativo, incentivando a sus estudiantes una lectura, una conciencia más de la sostenibilidad que estamos presentando y de los cambios que nos dejaron de gran importancia después de COVID, ¿no? Y que seguimos ahora con otro tipo de pandemias, pero son pandemias emocionales, también son pandemias de falta de empleo, falta de oportunidades. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir generando esas oportunidades? Y todos estos cambios van a empezar desde la educación inicial. Y viene en las universidades esta enorme responsabilidad de generar conocimientos y cápsulas que permitan que sus estudiantes tengan una internacionalización real. Entonces, bajo estos esquemas, el llamado a los organismos que nos dedicamos a la parte tan importante de la educación para fortalecer la inteligencia emocional de todos quienes están junto a nosotros en esta tarea, pero también de los estudiantes, ¿no? Y como decía el doctor hace un momento, o sea, no únicamente vamos a centrarlo todo en las tecnologías, pero las tecnologías vienen con una tendencia importante. Entonces, ¿cómo también las podemos hacer aliadas sin olvidar la importancia del contacto humano, de los grupos, del trabajo colaborativo, de este nuevo liderazgo también, que ya no es el mandatorio, el intransigente, sino es el liderazgo que va reconociendo las capacidades de cada uno de los miembros de su equipo para unirse y ir juntos hacia un beneficio en común? También la importancia de las finanzas en sí, que también nosotros las hablamos mucho, la importancia de saber leer presupuestos desde que los niños son muy pequeños, la situación del ahorro también, que viene con tendencias importantes para podernos convertir en innovadores, y también la responsabilidad que tienen los colegios, que tienen los ministerios, que tienen las universidades, de generar estudiantes con una innovación importante y que puedan ser líderes de sus propios proyectos. Eso podría aportar. No sé si tienen alguna pregunta de experiencias más concretas que hemos podido vivenciar aquí en Latinoamérica. Muchas gracias, Ana. Justo vamos a dar paso a darles la voz a ustedes, que nos hagan sus preguntas, si tienen algún comentario en específico o general. Te agradecemos, Ana. Si pudieras después compartirnos tu presentación, ya no te quisimos interrumpir, porque no tuvimos la oportunidad de checarla, no podíamos manipularla, las dejaras para que la pudiéramos compartir en nuestra página del Summit. Mira, me doy paso a leer las siguientes dos preguntas que creo que son dirigidas a Adolfo, sin embargo, se pueden contestar en una sola. Nos preguntan, ¿qué iniciativas está actualmente generando la UNESCO en apoyo a la transformación educativa, ya sea a nivel institución educativa, sector social o iniciativa privada? Y además, ¿cómo está participando la UNESCO en este cambio en la educación? Sí, bueno, las tareas de la UNESCO básicamente son dos, que es monitorear el derecho a la educación, es decir, medir, identificar los logros, los avances de los países y apoyarlos para que los alcances, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estamos haciendo un monitoreo constante de cómo va México y la región latinoamericana en el derecho a la educación. Tenemos algunos avances, pero también algunos retrocesos. Hay quien habla de una catástrofe generacional. La verdad, a mí no me gusta utilizar ese término, pero dicen que puede ser que hayamos retrocedido una década en términos de aprendizaje.
Puede ser, pero también yo creo que también se aprendieron cosas interesantes durante la pandemia y había que valorar eso también, porque si no pareciera que los docentes, las escuelas no hicimos nada, y la verdad es que las escuelas sostuvieron, y las familias y los estudiantes sostuvieron el derecho a la educación, y en ese sentido me parece que no hay que hablar de catástrofes, sino de lecciones que tenemos que aprender de una situación de crisis, ¿no? Bueno, esas son nuestras tareas. ¿Qué hacemos? Tenemos varios proyectos, pero les quiero comentar 3 básicamente, quizá 4, pero con el gobierno de Guanajuato, fíjense cómo está un poco la problemática. Empezamos trabajando un tema que era como la mentefactura, porque ellos dicen ya el tema del futuro no es la manufactura, sino es la mentefactura, es decir, la innovación, la transformación, etcétera. Nada más que se les atraviesa a Guanajuato el tema de la violencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que priorizar? Bueno, vuelvo a las ideas que planteé, ¿sí? Habilidades para el siglo XXI, para la innovación, etcétera, pero también para vivir juntos. Entonces, estamos trabajando con ellos el tema de la convivencia pacífica, la paz, etcétera, al mismo tiempo que temas de innovación relacionadas con la tecnología, el trabajo, etcétera. Bueno, pues es que ese corredor industrial que va desde Toluca al Bajío, al norte, bueno, pues tiene ese poder, ¿no? Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, en Monterrey, que iniciamos también con temas de innovación, etcétera, pero ¿qué pasa? Que se les atraviesa el tema del agua, ¿sí? ¿Qué es más importante? El agua. Entonces ahí estamos en ese tema, ¿no? Pero también es importante el trabajo, porque ahí hay mucha migración en Monterrey, como nunca antes. Entonces se enfrentan migración, cambio climático, agotamiento de recursos y trabajo. Entonces, estoy hablando de temas de desarrollo sostenible y de una educación inclusiva, transformadora, etcétera, ¿no? Otro tema que estamos haciendo es el Tren Maya, fíjense. Estamos participando en el Tren Maya. Ahora, siempre que planteo eso, bueno, pues está el cuestionamiento, sí, pero es que están acabando con los cenotes, etcétera. Sí, pero ¿saben qué? No ha habido ni un proyecto de desarrollo regional para el sur. ¿La industria dónde está? Del Estado de México hacia el norte. ¿Cuál es la industria que tenemos en el sur? Aparte de la textil, turística y un poco alimenticia, ¿no? Nada más. ¿Cómo vamos a detener el flujo migratorio o la pobreza si no hay desarrollo industrial en el sur? Entonces hay que pensar también en que el desarrollo sostenible tiene que equilibrar estos elementos y una visión de futuro que involucre a las regiones, la cultura, etcétera. Y un último que estamos haciendo, bueno, estamos haciendo muchos más, pero estamos haciendo un estudio que ya concluimos, lo tenemos que presentar yo creo que en las próximas semanas, sobre educación en situaciones de emergencia. Visitamos varias escuelas en el país para ver cómo se están recuperando después de la crisis de la pandemia, ¿no? Es muy interesante el asunto porque, como les decía, los docentes, las escuelas y las familias han hecho mucho por mantener el derecho a la educación, ¿no? Y la UNESCO ahí se lo reconoce a ustedes y a los alumnos, etcétera, que para nosotros son personal de primera línea, así como los médicos, también los docentes son personal de primera línea, y lo que estamos recuperando es esta visión, no de la catástrofe, sino la visión interesante de qué hicieron para mantener el derecho a la educación en condiciones tan complejas. Hubo quienes, seguramente a ustedes les pasó, que tuvieron que ayudar a sus estudiantes o los siguen ayudando porque muchos no tienen para comer, para ir a las escuelas, y los maestros se organizaron y mantuvieron. En casi todas las escuelas a las que fuimos, 1 o 2 deserciones, y las que desertaban iban por ellos. Yo pienso que eso hay que documentarlo, presumirlo, extenderlo, pero ese aprendizaje hay que seguir cultivándolo, extendiéndolo, porque parece que a nuestros sistemas educativos en América Latina pronto se le olvidan
las emergencias. Y ya estamos en otro tema, cuando habría que prepararnos para una educación mucho más regenerativa, mucho más resiliente, etcétera. Bueno, eso entre otras cosas hacemos en la UNESCO, particularmente con educación superior traemos ahí algunos proyectos interesantes de educación para la paz, tenemos otros de inteligencia artificial, de alfabetización mediática, informacional, algunas otras cosas que ahora no quisiera más abundar porque si no me voy a llevar toda la plática, pero esos son los tipos de proyectos que hacemos en la UNESCO. Y si ustedes nos invitan a su escuela a ver sus prácticas y conocer lo que están haciendo para hacer estas vinculaciones, o que tengan algún proyecto de transformación en ese sentido, con mucho gusto nosotros vamos, aprendemos de ustedes y les compartimos lo que nosotros tenemos de experiencia en otras escuelas, en otras regiones. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o estaríamos dando paso al cierre de este conversatorio y posteriormente nuestra clausura, ¿no? Pues no me queda más que agradecerte, Ana, Adolfo, su presentación, el habernos acompañado en este primer Summit, que seguramente nos llevamos muchas experiencias, no va a ser la primera vez que trabajemos juntos. Me voy a permitir darte tu constancia de participación. Muchas gracias, Adolfo. Y en pantalla va a estar presentándose Ana, la tuya, la que te vamos a hacer llegar vía correo electrónico, por favor. Pues muchísimas gracias. Con esto damos por concluidas las actividades de nuestro primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa. La Dirección de Formación e Innovación Educativa les agradece su presencia y pues no me resta más que darles las gracias nuevamente y desearles una buena tarde para dar por concluido con nuestras autoridades nuestro gran evento. Muchísimas gracias. Agradecemos a los participantes de este conversatorio por compartirnos su experiencia. De igual forma, se le entregará su constancia a la maestra Dafna Lilian Ríos Alfaro por la moderación de esta actividad. Les pedimos por favor permanezcan en sus lugares para llevar a cabo el protocolo de clausura del acto. Gracias a todas y a todos. Es momento de dar cierre al primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología. Agradecemos su asistencia y participación en las actividades que preparamos para ustedes. Sin más por agregar, cedo la palabra al maestro, ¿va usted, profesor, o presento a las autoridades? Bueno. ¿Con usted? Bueno, muy bien, entonces sin más que agregar, cedo la palabra al maestro José Armando Rodríguez Mena, titular de la Dirección de Formación e Innovación Educativa. Muy buenas tardes. La realidad es que ya los vemos cansados. Tenemos una relatoría de cerca de 10 cuartillas, pero les aseguro que no las voy a leer. Esta relatoría la vamos a poner también a disposición suya en la página de la DEFIE, pero no queríamos pasar por alto el reconocer y apreciar su asistencia. En realidad, lo que le da vida, lo que le da sustento a todas estas actividades que tienen una muy buena intención, que es evidentemente mejorar el quehacer académico en el Instituto Politécnico Nacional, pero sin su asistencia evidentemente pues esto no sucede.
Hay datos muy importantes en relación a todo lo que se ha llevado a cabo durante estos 2 días en el Summit, de formación e innovación educativa, docencia y tecnología, voces de la práctica docente. Y en esta última frase creo que engloba precisamente también una de las intenciones que tenemos en el Politécnico, en la DEFIE, y que es precisamente dar un foro, generar pues un diálogo con la comunidad docente y donde se pueda llevar a cabo una dinámica de integración y que todo lo que tiene que ver con la investigación, con la innovación educativa y la formación docente, pues pueda tener también mucho de la opinión que ustedes generan. Evidentemente que en la medida que tengamos la participación de las diferentes unidades académicas y de coordinación, pues este proyecto va a tener un mejor futuro. Tuvimos una participación muy nutrida, eso sí quiero comentarles, en términos de participantes. La realidad es que algunos de los grupos de estudiantes, pues como ustedes saben, pues algunos vienen como que más a fuerza que otra cosa, pero identificamos una muy buena participación de docentes. En lo general fue más de 1000 participantes registrados que se dieron lugar en las diferentes actividades, no solamente aquí en el auditorio, sino también en los salones alternos, y que eran actividades propiamente dirigidas a las y los estudiantes de las diferentes unidades académicas. Fueron, según lo que nos reportan, 87 escuelas y dependencias del Politécnico, no nombro todas porque creo que es más extenso que la relatoría. También comentarles que asistieron 57 universidades, organismos y empresas externas. Consideramos que para hacer una de las primeras actividades presenciales de esta índole que tiene el Politécnico posterior a la pandemia, un periodo un tanto complicado para todos y seguramente de mucha reflexión, bueno, pues creo que fue un extraordinario ejercicio. No nos resta más que agradecerles a nombre de nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, su presencia y pues comentarles que vamos a tener todavía 2 eventos más antes de que concluya el año, que van a ser pues prácticamente una continuación de mucho de lo que se llevó a cabo en este Summit y aprovecho la ocasión para comentarlo. Va a ser el 12º Encuentro Politécnico de Formación y Profesionalización Docente. Esto va a tener lugar los días 15 y 16 de noviembre, están cordialmente invitados. Les vamos a llegar su invitación, sobre todo los que tienen ya un registro. Así como el día 2 de diciembre, el primer coloquio de innovación e investigación educativa. Es una continuación a este gran programa que se pretende impulsar desde la DEFIE. Nos va a dar mucho gusto que estén con nosotros. Agradecemos infinitamente su presencia y bueno, pues sin más preámbulo, y si nos ayudan poniéndose de pie. Siendo las 17:18, damos por concluidas las actividades del primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología, Voces de la Práctica Docente. Que sea para bien de la comunidad y muchas gracias a todas y todos. Y como todo evento institucional, nos gustaría mucho, sobre todo los que tenemos esa convicción politécnica, cerrar con un vuelo al Instituto Politécnico Nacional. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale, a la de 3. 1, 2, 3. ¡Vuelum! ¡Vuelum! ¡Ping-pong, porra! ¡Ping-pong, porra! ¡Politécnico, Politécnico! ¡Gloria! Por